Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 30 de agosto del año 2024 y se nos fue el mes de agosto. Se fue el octavo mes. Ya vamos a parir de nuevo porque entramos la semana entrante en el noveno mes del año. A este momento miren, vamos con retraso porque ya son las 9:01. A las 9:01 le comentamos que usted está en sintonía, está escuchando En Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos podrá ver. Aquí recibo el saludo del amigo Augusto Villasmil desde Hamburgo. Guillermo Useche, Venezuela con apagón nacional, 20 estados. Gerardo Cerrado está en Jujuy, de Jujuy a Salta. Está recorriendo Argentina. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. El amigo Juan Acuña, el camionero, está hoy en Davenport, aquí en Florida. Xavier Míguez nos saluda desde Barcelona, España. Douglas Isturiz en El Salvador. Hugo Boscán en Játiva, allá en España, en Valencia. Manuel Díaz Campos. Nadi Carolina Rojas, José Luis Machado en Ciudad de México. Dan Bento en Winter Garden, Helen Contreras. Amanecimos sin electricidad. Saeda Bon en Kissimmee. Henry Moreno en Atlanta. Mimoni Ani Galvis en Bogotá. José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia. Giselle Sequera. Apagón nacional en Venezuela. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Carlos Colina en Tampa. Melesia Gersi aquí en Miami. María Alejandra Alfonso en Caracas, pregunta ella, ¿tienen luz? Pues yo le voy a responder, no. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Lidi Tatiana Rengifo. En la isla de Margarita tampoco tiene luz ella. Vertex, que es el nombre de su empresa, asumo. Adolfo Donquis está en Atlanta, saliendo para Orlando. Dice que los aeropuertos están full, claro, viniendo el fin de semana largo, pues más de uno sale de paseo. Alida Medina nos saluda desde Portugal. Andrés Gómez está en Denver. José de Villa en Maracaibo, con su abrazo estrangulante. Orlando Vera, camionero local en la I-95. Edgar Bravo en Venezuela sin luz. Nathan Lederman aquí en Miami. Jorge Anaya en Viña del Mar, Chile. Renata Isabel Álvarez en Palm Bay. Gloria Herrera en Bogotá. Simón Alcántara en Denver. Muchísimas gracias a todos. No los puedo leer a todos porque son muchos. Se nos iría el programa saludándolos. Pero muchísimas gracias por reportar la sintonía de En Conexión. Chere Ramos, nuestra querida, dice saludos porque no es feliz día cuando Nicolás nos castiga. Bueno, En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa ya en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 30 de agosto es el día de Santa Rosa de Lima. Atención, esto es una aclaratoria para Susana. El 23 habíamos decidido, ese es el apagón. El 23 habíamos dicho que era el día de Santa Rosa.
Muy bien, pero eso es según el Novus Ordo. ¿Qué es el Novus Ordo? El Novus Ordo es el nuevo orden de la misa, tal y como lo decretó el Papa Pablo VI en los años 60. Allá en el siglo XII, 1146, los líderes europeos decidieron prohibir la ballesta. ¿Por qué la prohibieron? Pues porque era la manera que ellos dijeron se iba a prohibir la guerra para siempre. Prohibieron la ballesta, pero la guerra todavía está allí. El 30 de agosto de 1420, fue un terremoto que se estimó en 9.4, sacudió a Chile. Y el tsunami que provocó dejó olas entre 18 y 24 metros que llegaron hasta Japón. El 30 de agosto de 1797 nació Mary Shelley. Mary Shelley es la autora de Frankenstein, el Prometeo moderno. El 30 de agosto de 1821, en la Constitución de la República de Colombia, se crea la Gran Colombia, con la unificación de la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. El 30 de agosto de 1848, Costa Rica se independiza de la República Federal de Centroamérica. El 30 de agosto de 1885, en el Colegio Federal de Maracaibo, María Oquendo se gradúa de maestra de instrucción primaria. Es la primera mujer que obtiene un título universitario de maestra en Venezuela. El 30 de agosto de 1921, en La Haya, se celebra el Congreso Internacional sobre los Derechos del Hombre. El 30 de agosto de 1954 nació Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. El bielorruso, considerado el último dictador de Europa, está gobernando allá en Bielorrusia desde 1994. Es el único presidente que ha tenido Bielorrusia en su historia desde que se independizó de la Unión Soviética. Y allí sigue con el apoyo de Vladimir Putin. Cumple hoy 70 años. El 30 de agosto de 1967, el Senado ratifica la designación de Thurgood Marshall como el primer juez negro en la Corte Suprema de Justicia. Hoy está cumpliendo 52 años Cameron Díaz, y Norquis Batista es más joven, está cumpliendo 47. El 30 de agosto de 1987, el canadiense Ben Johnson se convirtió en el hombre más rápido, al lograr en Roma una marca de 9.83 segundos en los 100 metros planos, en los 100 metros libres. Se dijo, esto no podrá bajar porque nadie puede correr tan rápido. Pues bien, poco después, en el 2009, el jamaiquino Usain Bolt bajó aún más el cronómetro y paró en 9.58. Es decir, hay un momento en que está corriendo más de 10 metros en menos de un segundo. Es casi imposible de concebir eso. El 30 de agosto de 1994, RCTV en Venezuela transmitió el último capítulo de la telenovela Por estas calles. Por estas calles estuvo 2 años en el aire, fueron 591 capítulos de 1 hora. La inició Ibsen Martínez, quien la abandonó antes de llegar al capítulo 100. Y el resto de la historia, pues lo escribieron varias personas. Se considera que esta telenovela, que fue muy popular, que poco tuvo de telenovela, que fue más bien una suerte de crónica diaria del acontecer en Venezuela, fue de las grandes responsables de la debacle que llevó a la caída de Carlos Andrés Pérez. Atención con ese detalle. El 30 de agosto del 2022, a los 91 años, falleció Mikhail Gorbachev, el último secretario general del Partido Comunista Soviético, el hombre que realmente acabó con el comunismo. El 30 de agosto de 1919 nació Kitty Wells. Esta cantante country falleció a los 93 años en el 2012. El 30 de agosto de 1932 nació el gran Víctor Paz. Víctor Vitín Paz, oriundo de Panamá, un gran trompetista. Tocó pues con todos, con Tito Rodríguez, ahí lo tenemos, con Palmieri, con todo el mundo, con Aldemaro Romero.
un gran trompetista. Decían, cuando vengan los 4 trompetas del Apocalipsis, Vitín Paz va a ser el líder de sección. Falleció a los 88 años en el 2021. Y el 30 de agosto de 1935 nació John Phillips, el líder de The Mamas and the Papas. John Phillips falleció en el año 2001 a los 66 años. El editorial con César Miguel Rondón. Esto lo leo de Infobae. Apagón en Venezuela. Al menos 20 de los 24 estados del país sufren cortes del servicio eléctrico y de la conexión a Internet. Hoy por la madrugada se ha producido un importante apagón en Venezuela, dado que al menos 20 de los 24 estados del país sufren cortes del servicio eléctrico y de la conexión a Internet. El ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, reconoció el problema y lo adjudicó a un sabotaje, lo que podría dar pie a prolongar la ola de persecuciones que lanzó la dictadura luego del fraude electoral. Dijo este señor Yáñez: a las 4:50 de la madrugada de hoy, viernes 30 de agosto, hemos sido víctimas, una vez más, de un sabotaje eléctrico que ha afectado varios estados del país, incluyendo la Gran Caracas. En estos momentos, el equipo del gabinete eléctrico trabaja para la restitución total del servicio. Se ha activado en la capital un operativo especial para el transporte superficial. Nadie nos quitará la paz y la tranquilidad a los venezolanos y las venezolanas. Luego, en un programa en Canal 8, este señor Yáñez responsabilizó del apagón ¿a quién? A María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Y dijo: de lo que sí estamos completamente seguros es que este sabotaje eléctrico que vivimos el día de hoy forma parte del plan golpista que adelantan, que han asumido de manera frontal. No estoy haciendo una acusación a la ligera, es que ellos se han subido a las tarimas de este país a llamar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a desconocer al gobierno legítimo constitucional y reelecto del presidente Nicolás Maduro. Ellos han llamado al pueblo a una insurrección, y lo más vergonzoso y penoso que quedará para la historia grabado de manera indeleble: estos apellidos. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han llamado a una intervención extranjera contra los venezolanos y las venezolanas han llamado a una intervención extranjera contra su patria. Gente así no puede ser considerada venezolano o venezolana. Gente que, sabiendo lo que implica una intervención militar exprofeso, lo pidan de manera reiterada. Esta señora Machado, que está inhabilitada, y yo espero que esté inhabilitada por el resto de los días. Diosdado Cabello, estrenándose como ministro del Interior, dijo: atacaron una torre de transmisión. Ahora, ¿qué lee uno en los mensajes de los venezolanos a esta hora? Pues lee informaciones de este tenor. Hace 27 minutos, el economista Asdrúbal Oliveros dijo: el apagón de hoy es un recordatorio claro de que el modelo actual no es capaz de proveer bienestar para todos y permitir que Venezuela retome la senda de recuperación sostenida. Por su parte, se ha destacado, dice: el apagón eléctrico completamente en lo concreto lo que la dictadura hace, quieren desaparecer la luz de esperanza y dignidad, escribe Adrián Lieberman. Estamos claros que se nos acusará de saboteo y traición a la patria por el apagón nacional. La falta de electricidad tiene un fin: consolidar el control y anular el espíritu. El lema de la dictadura que asaltó la soberanía popular es: el hombre nuevo es hombre domado. Fíjense, acá Leonor Pérez Lorenzo sugiere que el apagón es provocado por el propio régimen. Lo cierto es que es un apagón prácticamente nacional. 20 estados de 24 es como mucho con demasiado. Dice Walter Molina: el apagón es nacional, todo el país está sin electricidad. Si esto es producto de la ineficacia y corrupción de 25 años oscuros, es una de las tantas razones
por la que este régimen debe irse. Y si es planificado por ellos mismos, más todavía, el chavismo es tiniebla. Pues bien, como sea, por alguna razón me viene en este momento aquella vieja, la memoria es caprichosa y trae sus recuerdos a su antojo, pero en este momento me vino una vieja frase: nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 30 de agosto. Y a las 9:26 vamos con las noticias más importantes del día. En las últimas horas, usuarios de las plataformas digitales han reportado fallas eléctricas en varias zonas en múltiples estados de Venezuela. En este sentido, a través de las redes sociales, se han podido cotejar varios informes por parte de los ciudadanos en los cuales señalan que diferentes regiones presentan fallas. Hasta ahora estas se han registrado en Monagas, Anzoátegui, Cojedes, Falcón, Aragua, Carabobo, Vargas, Zulia, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas y Nueva Esparta. Hacemos contacto con el ingeniero Jesús Olivares, quien fuera vicepresidente de la electricidad de Caracas. Él está en Panamá. Jesús, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, un placer y muchas gracias por la comunicación. A ti por atendernos. Jesús, dada tu experiencia, ¿qué puede haber ocurrido? El régimen dice que fue un saboteo, eso lo dijo el ministro de Comunicación Yáñez, y Diosdado Cabello atribuyó esto a un ataque a una torre de transmisión. Como experto, ¿qué puede haber ocurrido realmente? Buenos días. Mira, el sistema eléctrico venezolano, desde que empezó el proceso de nacionalización y expropiación, dejó de invertir en la expansión del sistema y también paralizó las labores de mantenimiento. Aparte de la salida del personal calificado, para sustituirlos por líderes sindicales, políticos, militares. Y esto es un proceso que yo decía en un escrito, lleva más de 20 años. Fueron una cantidad de medidas que fue tomando el régimen chavista a llegar a la situación que tenemos ya desde hace unos cuantos años, una red muy frágil, con condiciones de operación críticas, que ante cualquier falla menor en el sistema de transmisión produce este tipo de eventos que se genera un apagón a nivel nacional. Las principales causas, en base a nuestra experiencia, por supuesto, es cero mantenimiento, no hay una política de mantenimiento, no hay personal calificado en las empresas para manejar estas situaciones. No hay inversiones, tenemos unas redes con estado de obsolescencia que ya tienen más de 60 años de vida, sobrepasando la vida útil, y no se ve en corto plazo acciones para mejorar este tema. Como todos sabemos, tenemos un déficit de generación bastante importante, dependemos casi 100% de la generación de Guayana, del complejo Guri, Macagua, porque las plantas térmicas no funcionan y hay un racionamiento diario que puede rondar los 2.000, 3.000 megavatios. Pero esta falla, y está asociada con lo que pasó hace como 4 o 5 días cuando irresponsablemente hablaron de sabotaje, está asociada a una falla en una línea de 765.000 voltios, la cual es una de las líneas principales en el sistema de transmisión. Y es muy posible, aunque no han dado ninguna información oficial, que estemos repitiendo el mismo evento. Al fallar estas líneas se produce una inestabilidad en el sistema que lleva a que se apaguen las unidades de generación y el país queda completamente oscuro. Esa es la razón. No hay cabida entonces, Jesús, para el argumento del sabotaje.
el sabotaje no existe y lamentablemente, bueno, eso ha sido el argumento de este gobierno por muchos años. Todos conocemos la iguana, luego cualquier motivo, gente que estuvo presa porque los acusaban de sabotaje. Es una red completamente destruida y sin mantenimiento. En el caso de las líneas de transmisión, es muy importante la labor de limpieza de la maleza, lo que se llama la labor de pica y poda, de mantener los caminos por donde van las líneas libres, porque si no, la vegetación puede producir fallas. Estas labores no se están haciendo. Y basta recorrer por alguna carretera del país y ver las líneas de transmisión y las vamos a ver llenas de vegetación. Ya. Jesús, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un placer y bueno, esperemos pronto poder recuperar el sistema. Seguro que sí. Y el país también. Jesús Olivares fue vicepresidente de la Electricidad de Caracas. Nos habló desde Panamá. Continuamos entonces con las principales noticias de hoy. Un total de 16 adolescentes de los más de 100 detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, según la ONG Foro Penal, fueron excarcelados en el día de ayer, según informó esta organización. Fueron excarcelados 4 adolescentes femeninas y 12 masculinos que se encontraban privados de libertad desde el 29 de julio por situación postelectoral, dijo la ONG, que informa todavía permanecen 98 menores de edad detenidos. El abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática, detenido el martes, fue acusado de 5 delitos, entre ellos terrorismo, según denunció su esposa María Constanza Cipriani, que explicó que fue presentado en una audiencia sin poder hacer uso de su derecho a defensa privada. Dijo ella: mi esposo está preso por disentir, por opinar y por luchar para que se conozca la verdad, por desear un país donde cabemos todos y donde podamos vivir de acuerdo a nuestro esfuerzo. Cita textual. La ONG de Venezuela, Súmate, dedicada a asuntos electorales, exigió la liberación de su coordinadora nacional de formación, Nélida Sánchez, tras más de 72 horas de su injusta detención el pasado lunes por funcionarios del SEBIN. Solicitamos su libertad plena y que se le garanticen el goce y el ejercicio de sus derechos a la comunicación, con sus familiares y abogados, al debido proceso, a la vida y a la salud, establecidos en la Constitución venezolana. Cita textual. El gobierno de Estados Unidos consideró que la continua negativa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia o a respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas es una violación inaceptable de las leyes del país. Cito: los venezolanos votaron, los resultados están claros y su voluntad debe respetarse, dice un comunicado del Departamento de Estado. Matthew Miller, el portavoz, reiteró el llamamiento al respeto de los derechos humanos y las normas democráticas en Venezuela, la liberación de todos los presos políticos y el fin de los arrestos arbitrarios y otros actos de represión contra miembros de la oposición democrática, los medios de comunicación y la sociedad civil. Cita textual. El gobierno de Venezuela aseguró que no debe explicaciones a Estados Unidos sobre la reelección de Nicolás Maduro. Esto en respuesta a Washington, que calificó de inaceptable la falta de transparencia en estos comicios. A juicio de Venezuela, el Departamento de Estado insiste en su despreciable posición de meterse en asuntos que no son de su incumbencia, según un mensaje del canciller venezolano Iván Gil. El Consejo Europeo decidió no reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela ante la ausencia de las actas que prueben su supuesto triunfo en las elecciones del 28 de julio. Como no hay actas y no hay verificación, y tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo. El Consejo decidió que Maduro no tiene legitimidad democrática como presidente. Seguirá siendo presidente de facto, sí,
de facto, pero negamos la legitimidad democrática en función de un resultado que no se puede verificar. Esto es una cita textual de Josep Borrell en una rueda de prensa al concluir una reunión informal del Consejo Europeo en la que escucharon al ganador de las elecciones, el líder opositor Edmundo González Urrutia. Pero con la misma el Consejo Europeo tampoco reconoce o no reconoció en esta primera decisión la victoria de González Urrutia. ¿Cómo queda esta situación? ¿Cuál es su verdadera trascendencia? Vamos en este momento a conversar con Emiliano García Coso, quien es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emiliano, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes por allá al otro lado del océano. Muy buenos días, don César. Buenas tardes. Emiliano, ¿cómo hemos de leer esta declaración del señor Borrell a nombre del Consejo Europeo? Bueno, entra dentro de la dinámica que se inició allá por el año 2017, donde ya la Unión Europea empezó a introducir una serie de sanciones contra miembros del gobierno, no reconociendo la libertad de las elecciones, y que lo único que hace es pues seguir poniendo límites a las empresas o a la exportación de ciertos productos. En el fondo, lo que dice la Unión Europea es que desde las legislativas del año 2015 no se han vuelto a producir unas elecciones, digamos, abiertas, transparentes, como exige el derecho internacional y como exige cualquier sistema electoral. Entonces, lo que sí que no ha querido, y de ahí que haya omitido cualquier referencia a la legitimidad del candidato electo Edmundo González, es evitar el caso Guaidó, de que haya de nuevo dos presidentes, un presidente de facto, como ha dicho el señor Josep Borrell, el alto representante, y un presidente, digamos, que está ahí elegido, pero que no tiene el respaldo, digamos, de los poderes fácticos del gobierno de Venezuela, que está controlado completamente por el señor Maduro. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, ha dicho de esta decisión el no reconocimiento a Maduro, pero tampoco a González, estas contorsiones diplomáticas tan inmorales como inútiles. En realidad es más bien pragmático, ¿no es así? Sí, es un intento de evitar las críticas habituales a la injerencia por parte de la Unión Europea o de Estados Unidos. Es decir, creo que han buscado un cierto equilibrio. No ha habido acuerdo tampoco para ampliar las sanciones, porque recordemos que dentro del Consejo de Ministros de Exteriores y dentro de la Unión Europea hay dos países que están muy próximos a Rusia, y Rusia es un aliado esencial para el gobierno de Maduro. Por lo tanto, conseguir la unanimidad es harto imposible. Y es lo que ha ocurrido, porque el gobierno español intentaba introducir nuevas sanciones que, por otro lado, no han funcionado desde el año 2017, y lo único que han hecho ha sido sostener aún más al régimen, puesto que ya no necesita Europa, y yo diría que tampoco ya necesita Estados Unidos, porque con dos socios tan estratégicos como Rusia y especialmente China, que es el que le compra todo el petróleo, pues no necesita mirar hacia Europa. Bien, la situación en Venezuela se ha agravado de manera considerable, y creo que no tiene mayor sentido establecer algún tipo de parangón con lo que ocurrió con Juan Guaidó. Esto es una película completamente distinta. Dada tu experiencia y dado que estás en Europa, ¿qué puede ocurrir en el futuro cercano? Pues desafortunadamente para la sociedad y el pueblo venezolano, que el señor Maduro pliegue alas y que donde diga ya no soy presidente va a ser harto difícil. Entonces, la única esperanza que hay es ver si el presidente Lula da Silva, con el apoyo del gobierno de Petro, consiguen buscar una especie de transición política, pero para eso parece ser que la condición indispensable es volver a celebrar nuevas elecciones, lo cual sería totalmente injusto con el resultado de las elecciones actuales. Pero yo diría, puestos en este equilibrio, si la única solución es volver a celebrar unas elecciones bajo otras condiciones y sin el control absoluto del gobierno de Maduro, y eso nos lleva a una transición pacífica y a un cambio de gobierno, pues creo que merecería la pena correr el riesgo de que vuelva otra vez a celebrarse esas elecciones y que de nuevo el gobierno de Maduro, con todos los poderes fácticos controlados, desde el Consejo Nacional Electoral hasta el Tribunal Supremo, vuelva a decir que ha ganado de nuevo las elecciones. ¿Sería la única salida? Es que el resto de opciones es, ya se han intentado llamamientos a los militares venezolanos, que por eso precisamente tanto Marina como Edmundo van a ser de nuevo imputados
o van a tratar de ser imputados por rebelión, o es lo que han dicho, y por lo tanto no hay ninguna otra opción. Sí, o hay nuevas elecciones o el señor Maduro se va a aferrar a todos los poderes para mantener el poder otros 4 años. Emiliano, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Emiliano García Coso es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas, allá en Madrid. 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:43. Anota este teléfono porque te va a ser de mucha utilidad. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos, abogada de inmigración venezolana. María Trina Burgos tiene más de 25 años trabajando en casos de inmigración en Estados Unidos y está licenciada para trabajar temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. De manera que donde te encuentres ella puede servir a tu causa. 305-468-0044. Si estás en Venezuela, puedes llamar a este número 771-3040 en Caracas, 771-3040 en Caracas. En la red X encuentras a María Trina como @abogadaburgos y en el Instagram María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. El fiscal especial Jack Smith ha presentado una nueva acusación contra Donald Trump, en esta oportunidad relacionada con el caso de interferencia electoral. Recordemos que intentó una acción, encontró por delante la pared que supuso la decisión de la jueza aquí en Florida, Aileen Cannon, y ahora el fiscal Smith pues va en otra acción. ¿En qué consiste esta nueva acción? ¿Tendrá éxito? Vamos a consultar con una voz experta. Aquí en Miami está el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, César, siempre es un gusto estar con usted. Gracias por la invitación. ¿En qué consiste esta nueva acción del fiscal Smith? César, es importante que la audiencia entienda de que no es que se haya presentado un nuevo caso. No, el caso sigue siendo el mismo que se presentó en contra de Donald Trump hace más de un año en la Corte de Washington, la Corte Federal de Washington, por interferencia electoral, por tratar de defraudar al pueblo norteamericano, tratando de quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones, de haber tratado de presionar a oficiales estatales para que cambiaran el voto de esos estados, pidiéndole que inventaran, que fabricaran 11,000 votos en el estado de Georgia para él poder ganar ese estado. Ese caso sigue siendo el mismo. Lo único que ha cambiado es que la Corte Suprema de los Estados Unidos hace 2 meses dijo que el presidente tiene inmunidad para los actos oficiales. Entonces, el fiscal Smith lo que ha hecho es que quitó del encauzamiento todos los elementos que se pudieran ver como actos oficiales y simplemente dejó el encauzamiento basado en actos privados que no están protegidos por la inmunidad presidencial. Es muy delicado saber en qué momento un presidente deja de actuar de manera oficial y en qué momento empieza a trabajar de manera privada, con interés particular. ¿Cuáles fueron los criterios del señor Smith? Correcto. Y la Corte Suprema dijo que había que presumir, hay una presunción de lo que el presidente haga es un acto oficial. Pero, por ejemplo, cuando el presidente va en el día 6 de enero y convoca a miles de personas frente a la Casa Blanca, ese acto no era un acto oficial, ese acto había sido organizado por un grupo privado y ese acto fue pagado por un grupo privado.
Y ahí fue donde el presidente le dice a aquella muchedumbre, vayan, marchen hacia el Capitolio. Y ahí se interrumpió el proceso constitucional de elegir al presidente entrante. Bueno, pues eso desde luego no puede ser un acto presidencial, eso no es un acto oficial. Cuando el presidente llama al secretario de Estado de Georgia y le pide que fabrique 11,000 votos, bueno, eso no es un acto oficial, ahí está actuando él como un candidato privado, no como presidente. Por lo tanto, se le puede encausar por eso. Se le quitaron del encausamiento conversaciones que él haya tenido, por ejemplo, con el fiscal general relevante a ese caso, donde él le pidió al Departamento de Justicia que hicieran una carta diciendo de que habían encontrado fraude en el proceso electoral de Georgia, cuando eso no era así. Bueno, la Corte Suprema dijo que toda conversación de un presidente con con algunos de sus ministros, que eso era acto oficial. Así que el fiscal Jack Smith quitó esos elementos del nuevo encausamiento. El argumento de la juez Cannon aquí en Florida, si bien es un caso distinto porque ese es por los documentos, su argumento iba a que el fiscal Garland había nombrado, no tenía autoridad para nombrar a Smith. ¿Ese argumento no valdrá también en este tipo de casos? Es un caso totalmente distinto, pero el argumento, como bien dice César, es un argumento que si se mantiene, pues eliminaría todos los casos donde del fiscal Jack Smith. Pero es un argumento totalmente fuera de lo que ha sido la jurisprudencia en casos de fiscales especiales. Recordemos que la figura del fiscal especial se lleva utilizando por más de 30 años. El fiscal especial fue el que investigó a Ronald Reagan, el que investigó a Bill Clinton, el que investigó a Trump en el caso de Ucrania. Esos fiscales especiales es una entidad que se ha estado utilizando por muchos años. La Corte Suprema reconoció la validez de los fiscales especiales, aunque en aquel momento se llamaba por otro nombre, pero en el caso de Nixon. Así que la juez Cannon es la única juez que ha dictado que los fiscales especiales no han sido nombrados de acuerdo con la Constitución, según ella, porque no fueron nominados por el presidente ni ratificados por el Senado. Si esa posición la mantiene la Corte de Apelación, pues el caso entonces iría a la Corte Suprema, porque esa decisión estaría en contra de todas las otras decisiones de los otros distritos del país. Pero también es posible que la Corte de Apelación le diga a la juez Cannon, ya es una y otra vez que usted dicta en una forma totalmente arbitraria y en contra de la jurisprudencia, y que la quite del caso. Es una cosa que sería extremadamente rara, pero es posible que ante las circunstancias ya sería esta la segunda vez que la juez Cannon actúa en una forma que va en contra de la tradición y de la jurisprudencia, y cabe esa posibilidad de que la Corte de Apelación la quite del caso. Bien, aparte de esa posibilidad, ya como última pregunta, dada tu experiencia, Rafael, ¿qué puede ocurrir en definitiva? En definitiva, estamos ante una situación donde ninguno de estos casos va a ir a juicio antes de las elecciones. En caso de que el expresidente Trump sea electo, pues estos casos desaparecerían. En caso de que no fuera electo, pues entonces estos casos serían revisados, en mi opinión, llegarían hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema es la que daría la última luz verde para que procedieran con el juicio. Ya. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César, y buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias. El doctor Rafael Peñalver, destacado abogado penalista y constitucionalista acá en Florida, en el sur de Florida, y analista político. Son las 9:54.
Las noticias de este momento en Conexión Radio. Leo que el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris compiten codo con codo en Miami-Dade, según una nueva encuesta republicana que plantea serias dudas sobre si los demócratas podrán controlar el condado más grande de Florida en las elecciones presidenciales de noviembre. La encuesta, encargada por el comisionado del condado de Miami-Dade, Kevin Cabrera, muestra que Trump y Harris empatan con 47% de apoyo cada uno. Solo el 6% de los votantes probables siguen indecisos. La encuesta de 500 probables votantes de las elecciones generales en el condado de Miami-Dade, realizada del 1 de agosto al 25 del mes, hecho por la firma Enquire, pinta un panorama muy diferente de la carrera presidencial que otra encuesta reciente publicada a principios de mes por Christian Olbert, estratega demócrata y principal asesor de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Y a las 9:55 vamos a conversar con Marta Tineo. Marta es cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Tenemos el número más alto de presos políticos en lo que va en este siglo XXI. En más de 600% aumentó la cifra de presos políticos después de las elecciones presidenciales. Es decir, en un mes se incrementó 600% el número de presos políticos. Marta, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Esta ola represiva se detendrá aquí. Ayer hubo unas ciertas excarcelaciones de los jóvenes, pero todavía, según Foro Penal, hay 98 menores que están presos. ¿Qué representa para ustedes en este contexto que ahora el ministro sea Diosdado Cabello, Marta? Pues sí, efectivamente, como lo comentaba al inicio de nuestra conversación, hemos visto un incremento exponencial en todo lo que tiene que ver con detenciones por persecución política en Venezuela. Solamente para que la audiencia se haga una idea de lo que estamos hablando, entre enero y julio del 2014 fueron poco más de 3.000 las detenciones que ocurrieron. En el año 2017, entre abril y diciembre, fueron alrededor de 5.000. Quiero decir, en periodos de 4, 5, 6 meses, 8 meses. En solamente un mes en Venezuela, según anuncios oficiales, y esto también hay que destacarlo, por primera vez las autoridades venezolanas dan cifras oficiales en cuanto a detenciones por persecución política. Y han hablado de al menos 2.500 detenciones. De esas 2.500 anunciadas por las autoridades venezolanas, las organizaciones de la sociedad civil, a partir de un esfuerzo inmenso, hemos intentado identificar a esas personas y ubicarlas, ¿no?, en compañía de sus familiares. Hemos nosotros logrado identificar alrededor de unas 1.500, 1.600 personas detenidas en el contexto de manifestaciones, pero sobre todo en el contexto de persecución. Son más de 200 las mujeres que están presas al día de hoy en Venezuela por persecución política, alrededor de 100 adolescentes, y decías tú, ciertamente ayer tuvimos la buena noticia de alrededor de una decena de excarcelaciones, pero tenemos que insistir, más de 100 jóvenes siguen en prisión por razones políticas en Venezuela. Estamos hablando también de personas con discapacidad, estamos hablando también de adultos mayores. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, un caso de una señora de 80 años que está detenida. ¿Qué? Estamos ahora mismo con... Sí. 80 años y está detenida. Sí. Tenemos ahora mismo otro caso en el estado Lara, que un señor salió a hacer una compra, un bulto de cemento con su hijo de 14 años. La policía lo encontró con este saco de cemento y pues no sé qué consideraron que iban a hacer con eso, pues en realidad es que trabajan, digamos, la albañilería, y hoy está preso el padre y el hijo de una esposa que está embarazada, que tiene 2 niños más. Entonces ahora se reparte la vida entre ir a visitar al hijo los jueves o llevarle algo de comer los jueves y los domingos algo de comer al marido, sin poderlos ver. Sin embargo, solamente le dejan
entregar algo de comida en la puerta de estos centros de reclusión y les dicen que ellos están bien. Hay una situación de aislamiento. Ayer recibíamos también noticia de personas que estaban en Yare y ahora fueron trasladadas a Tocoró. Resulta que les habían pedido N cantidad de cosas, enseres, colchonetas, uniformes, comida, todo lo demás. Ahora los llevan a Tocorón y les dicen que todo eso se perdió y no les reciben tampoco alimentos. Entonces, quiero decir que no solamente son las más de 2.500 personas detenidas, sino que hay miles y miles de venezolanos, padres, madres, hijos, esposas, hermanos, tras una búsqueda incesante de saber dónde están, de poder enterarse cómo están. Esta es una situación verdaderamente grave. Hay muchísimo dolor, muchísima zozobra, muchísima impotencia y lamentablemente vemos que esto no se detiene. Vuelvo, tenemos la buena nueva de 10 excarcelaciones, mientras una noticia de alrededor de 2.500 personas en esta situación. Marta, en la última aparición pública, María Corina Machado le pidió a los presos que cuidaran a los niños adolescentes que están presos. Y lo dijo porque ustedes, los presos, tienen sus códigos. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Qué se sabe de esos muchachos que fueron trasladados a Tocuyito? Es que ahí está también, vuelvo, eso suma a la angustia que estamos viviendo acompañando a los familiares. ¿Por qué? Porque en muchos de estos sitios de reclusión se ha impedido que los familiares tengan algún contacto, puedan hacer una visita y corroborar el estado en el que estas personas se encuentran. Recordemos además que en todas estas detenciones se ha negado el derecho a la defensa, en términos de que no se le ha permitido a ninguna de estas personas designar a un abogado de confianza. Decirte esto es decirte que solamente los familiares logran enterarse dónde están porque publican un listado en las puertas de ese centro de reclusión, pero no los han visto, pero no han podido hablar con ellos. Y los abogados tampoco hemos podido tener una información exhaustiva como para poder decir, mira, se reportan casos de torturas o tratos crueles, que de hecho, evidentemente todo esto, la incomunicación, la negación al derecho a la defensa, el aislamiento en el que se encuentran, claramente es un trato cruel e inhumano, ¿no? Pero no podemos nosotros responsablemente decir en qué estado se encuentran. Sí nos alarmó muchísimo una declaración del fiscal general de la República en algún momento en una rueda de prensa cuando, y abro comillas, señaló, se la dan de alzado y luego de rodillas piden clemencia. Ese solo señalamiento te pudiera hacer suponer que algunas de esas personas están siendo sometidas a lo menos a tratos crueles, pero responsablemente no lo podemos nosotros afirmar, pero tampoco podemos decir si están bien, porque lo cierto es, vuelvo, que a muchos de los familiares apenas se les reciben los alimentos o algunos insumos que les son requeridos en las puertas de los centros de reclusión, pero nadie los ha podido ver. Entonces, evidentemente hay una situación de muchísima angustia, de muchísima zozobra, y seguramente desde esa zozobra, desde esa angustia, desde esa impotencia, ese llamamiento que hizo pues esta líder de oposición venezolana en su última aparición. Bien, qué situación tan cruel, tan difícil. Una última pregunta muy breve porque ya se nos fue el tiempo. Cuando te presenté, ustedes dijeron es el número de presos políticos más alto en el siglo XXI. Pero si vamos atrás, en los tiempos de la democracia no hubo presos políticos sin duda, pero no eran estas cifras. Quizá el número más alto sería cuando la dictadura de Pérez Jiménez. Si comparamos lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, con los gobiernos previos, ¿cómo quedaría esa comparación, Marta? Creo que no hay precedentes de esto. Vuelvo, porque en esta ocasión, quiero insistir en eso, hay anuncios oficiales. Es decir, durante 2 décadas, las autoridades venezolanas han negado la existencia de presos por razones políticas en Venezuela. Y somos las organizaciones de la sociedad civil que, identificando esos casos, los hemos documentado y los hemos denunciado. Pero en esta ocasión, vuelvo, tampoco había precedente de que las autoridades reconozcan que al menos 2.500 personas han sido detenidas por persecución política en nuestro país. De esto, evidentemente, no teníamos ningún precedente. Marta, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Marta Tineo es directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. 10:03 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, nuestro foro de hoy, el meme en la comunicación política. ¿Qué es un meme? ¿Por qué
en las redes los memes se han hecho tan populares? ¿Y por qué cuando entramos en la comunicación política, en el hecho político, esos memes pasan a tener una importancia sin duda relevante? ¿Quién los hace? ¿Cómo los hacen? ¿Son premeditados siempre? ¿Qué procuran? Ese va a ser nuestro tema de hoy. Los memes en la cultura popular y específicamente en el discurso político de hoy. Vamos a contar con dos especialistas. En la ciudad de Buenos Aires está Nico Canedo. Él es especialista en comunicación, creatividad y debate público digital, docente universitario. Nico, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Gracias a ustedes por invitarme a charlar. Y lejos de Buenos Aires, en Ciudad de México, está otro experto en comunicación digital, es consultor en campañas políticas, Roberto Barrios. Roberto, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación. ¿Qué es un meme, Nico? Bueno, históricamente se los definen como ideas que se replican de mente en mente, aunque esta es una definición que antecede a la Internet, proviene de la biología. Cuando esto se aplica a Internet, se usa para hablar de imágenes o textos que muchos usuarios repiten en distintos lugares del entorno digital y a partir del cual se van fijando algunas ideas. Mayormente se hace con un sentido lúdico, humorístico, y cada usuario va sumando alguna cosa distinta, o variando el contexto, variando la referencia de esa imagen divertida, y sobre eso se van armando corrientes de conversación y muchas veces de opinión política también, que son muy fuertes en el discurso público. Claro, el carácter lúdico que lleva al humor, por lo general, es siempre marcado por la irreverencia. ¿De qué manera el discurso político en las redes, que ya supone retos importantes, se ve marcado por el uso de los memes? Le pregunto a Roberto Barrios. Pues mira, en el momento en que el espectador, el usuario, entra a las redes sociales y levanta su voz bajo una bandera, una consigna de carácter político o social, en ese momento busca la mayor expresión de ese ideal, que se puede ver traducido en cualquier pieza de comunicación, un video meme, etc. Los memes son esa expresión irreverente de la cultura social que viene a abanderar y posicionar ese mismo ideal de una manera más coloquial y que podemos identificar todos, sea con un discurso, una idea o una irreverencia dentro del ámbito digital, por lo cual su inserción viene connotada de dos cosas. La primera, la idea, y segundo, una relación social que viene con la imagen, que puede ser de un famoso, una fotografía, una caricatura, etcétera, y reafirma esta bandera ideológica en la campaña. ¿Quién hace los memes? ¿Es una creación espontánea de algún personaje anónimo o son parte de algún tipo de campaña? ¿Vienen sesudamente preparados? Le pregunto a Nico Canedo. Originalmente los memes los crean usuarios espontáneamente por su deseo de divertirse, de interactuar de forma, como decían, irreverente y lúdica en foros y espacios de interacción. Estos aparatos culturales se han empezado a utilizar en los últimos años también por campañas políticas, pero lo más interesante, me parece a mí, es cómo los propios usuarios que empezaron a crear memes se dieron cuenta de que ellos mismos podían generar campañas, no desde partidos políticos, que después los partidos políticos en mayor o menor medida los integraron, sino que ellos mismos hacían acciones coordinadas, algunas con finalidades que podemos poner en duda, no se trata de juzgarlas ni bien o mal, algunas son bastante problemáticas,
pero encontraron una forma de organización y de operación coordinada que después fue retomada y utilizada por muchos actores de la política formal. En el caso ya propiamente de la política, hay sectores, partidos políticos, personalidades, dirigentes políticos que contraten a comunicadores específicamente para que hagan memes, Roberto. Sí, pero todos los cánones de la comunicación, toda la academia de la comunicación y de la publicidad, o de la propaganda, mejor dicho, se ven rebasados en el momento en que queremos hacerlo desenfadado, lo socialmente aceptado, que puede ser el meme, ¿no? Y de aquí que algunas personas piensan que hacer un meme es muy fácil y es tomar solamente una imagen de algún programa o de alguna situación chusca en nuestra sociedad, ponerle un mensaje, una consigna y poderlo difundir buscando la viralidad de este contenido o esta pieza de comunicación. Entonces, no existen los memólogos dentro de la memelogía, ¿no? Pero sí hay que decir que hay personas que se les da muy fácilmente este tipo de comunicación no establecida o no formal para llegar más fácilmente a la sociedad. Hay recuentos, hay datos de algún meme que resulte contraproducente, porque en este momento estamos hablando de los memes como si estos fueran instrumentos infalibles de comunicación. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Nico? Que no lo son, de hecho son instrumentos donde desde el punto de vista de la comunicación política tradicional es muy bajo el nivel de control que uno tiene desde el partido, desde la estrategia sobre el efecto que eso puede tener, la propagación que eso puede tener. Por eso los casos en los que esto mejor funciona es cuando se delega la difusión de memes a canales no oficiales, lo que se llama muchas veces el lado B de la comunicación, a veces a usuarios que espontáneamente los producen y están articulados con algún partido, a veces es una espontaneidad ficticia que está mejor o peor montada, pero de la cual es más fácil desligarse o tomar distancia en tanto voz oficial de un partido político o de una figura gubernamental si ya se está en situación de poder. De todas maneras, esto está cambiando, digamos, hay actores de la política que están en un diálogo muy fluido con estas bases militantes productoras de memes. El caso más conocido es el de Donald Trump, pero ahora se está empezando a ver también en otras figuras. Nuestro presidente en Argentina es un caso de eso, que muestran una permeabilidad de la comunicación política y gubernamental de las lógicas más volátiles y difíciles de controlar de los memes. Así que seguimos aprendiendo y tomando nota de lo que pasa. Claro, oyéndote, Nico, caigo en cuenta, por ejemplo, muchas personas, sobre todo personas públicas, tienen su digamos, en la red X, tienen una cuenta con su nombre y apellido, ¿verdad? Donde hablan seriamente de su causa. Pero he conocido a varios que tienen luego otro con algún seudónimo, donde dicen lo que no pueden decir con seriedad, o donde el discurso incorrecto políticamente, pues prefieren decirlo por otro lado. Y cuando citas a Donald Trump o a Javier Milei, evidentemente son personalidades un tanto estrambóticas, ¿verdad? Son habladores, locuaces, que les facilita la creación de memes. Igual, por ejemplo, el señor López Obrador, que le da por hablar todas las mañanas largamente. Ha habido memes memorables en ese sentido, Roberto. ¿Cuáles han sido los más exitosos? O mejor dicho, ¿qué hace de un meme que sea exitoso? Esa es una pregunta acerca de cuál ha tenido más éxito que otro, y depende mucho también las circunstancias en donde se ve enclavado un meme, ¿no? Si hacemos un meme basado en el humor negro de la respuesta de una figura pública frente a una tragedia, muchas veces ese humor negro lo hace propio la sociedad
como catarsis para sobrellevar su mala situación, ¿no? En las campañas, desde luego, mucha gente tiene equipos B para estas campañas de contraste, en donde podemos insertar los memes. ¿Cuál ha sido uno de los más famosos? Bueno, al menos aquí en México, te puedo decir que es la imagen del presidente en su conferencia mañanera, diciendo lo que diga mi dedito, y que mucha gente lo utilizaba para rechazar cualquier situación, ¿no? Ajá. Pero en la campaña de Estados Unidos, recordemos, con Donald Trump, en donde la toma del Capitolio, este desafortunado evento, insertan ahí la imagen del que era todavía presidente, y con ello es un parapeto para decir, cuidado, esto sucedió, realmente quisiéramos que volviera a suceder, y se deriva en muchas situaciones. Yo tuve la oportunidad de verlo en cuentas no oficiales, sobre todo de pequeños influencers, que son los que reciben mucho este material para poder difundirlo, dando de cara el de si se desearía la continuidad o una segunda parte de este tipo de eventos. Y ahí es donde la gente, al adueñarlo y compartirlo, este famoso engagement, permite que tenga mayor visibilidad un meme frente a cualquier situación. Cuando hacemos propio el meme, en ese momento podemos decir, va siendo un éxito nuestra campaña. Ya lo veo. Y tú, Nico, ¿qué memes podrías recordar así como significativos, como dignos de mención? Por su éxito, evidente. Bueno, yo vengo viendo que aquí en Argentina, por lo menos, un meme que ha estado moldeando gran parte de la conversación pública y de los posicionamientos políticos es el conocido Virgin versus Chad. Es una comparación. La mayoría de los memes más exitosos son comparativos. Sirve para que usuarios distintos usen esa plantilla e introduzcan comparaciones entre dos cosas que pueden ser políticas, pueden ser más triviales, pero sobre las cuales siempre se destaca una por sobre la otra. Virgin versus Chad es una imagen de dos personajes, que son los que dan nombre al meme, uno que es un hombre virgen y el otro que es un hombre Chad, que es un nombre común en Estados Unidos y que aparentemente es común a un estereotipo de un hombre muy viril, que hace siempre lo que se le antoja y obtiene muy buenos resultados. Es como una especie de ganador. Es como básicamente un ganador y un perdedor. Un hombre macho alfa y un macho beta. Y sobre esas imágenes se sobreimprimen muchas imágenes de políticos aquí en Argentina ante situaciones que los tienen como protagonistas eventuales para decir, este es un Chad, este no es un Chad. Y bueno, naturalmente que eso conlleva también una metáfora un tanto sexista, que no está mal de construir. Naturalmente daría para una conversación muy extensa, pero bueno, yo veo mucha profundidad en los memes, a pesar de su trivialidad y cotidianeidad. Ya el tiempo se nos vino encima. Le tengo una última pregunta a Roberto. Roberto, si algo ha caracterizado esta comunicación digital, esta comunicación de internet y redes, es que las novedades duran muy poco, todo caduca muy rápido. ¿Los memes correrán la misma suerte? ¿Qué podrá venir después de un meme? ¿O se irán sofisticando cada vez más? Soy sincero, yo creo que el meme llegó para quedarse y tiene años. Lo hemos visto durante muchas campañas, solamente que ahora el usuario común con herramientas de inteligencia artificial, con herramientas de video, etcétera, lo hacen más propio. Antes teníamos el cartón político que salía en los medios de comunicación como la prensa, ¿no? Y ahora tenemos los memes que hacemos los usuarios. El día de mañana, ¿qué podrá pasar? Pues que ya lo decía Nico, algunos equipos de campaña tienen a sus expertos en comunicación B, en campañas de contraste. El día de mañana yo no dudo que también la propia sociedad pueda escalar dentro de esta memología más allá de las barreras. Y por último, uno de los grandes memes que ha sucedido fue el del presidente francés en las Olimpiadas, que no se atrevía a entrar a nadar al río Sena. Entonces, no solamente es algo político, también puede trascender en los deportes y en cualquier otro ámbito.
Muchísimas gracias a Roberto Barrios en Ciudad de México. Gracias, Roberto. Y a Nico Canedo allá en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Nico. Un placer. Gracias a usted. 10:21 de la mañana, una pequeña pausa. Y al regreso parece que va a cambiar la Fed su política con las tasas de interés. ¿Qué hacer entonces con el dinero? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y ya que hablamos de dinero, a propósito de la música, sigamos con el tema. Pero ahora, a propósito de lo que empieza a comentarse, la Reserva Federal da señales de que por fin va a cambiar la política en las tasas de interés. Van a bajar. Y si bajan, ¿qué van a hacer los ahorristas ahora? Vamos a hacer contacto con Julio Cañas, economista y asesor financiero, a ver qué sugerencias nos da. Julio, muy buenos días. Es un gusto tenerte de nuevo en el programa. Muy buenos días, César Miguel. Encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia compartiendo saber económico. A ver, ¿qué se nos va a venir ahora según el criterio del señor Powell? Sí, fíjate, justamente en un simposio que hubo la semana pasada, como tú lo mencionabas, él ya hizo la alusión de que es momento de empezar los ajustes económicos. Tenemos que entender que después de una economía pospandemia por varios años se ha estado combatiendo el control de la inflación, la cual felizmente ya está ligeramente por debajo del 3%. Sin embargo, la cifra de desempleo es lo que empieza a incrementarse últimamente y es momento entonces como de dejar que el dinero salga a la economía para liberar un poco la situación, y en ese sentido se asoma que ya a partir de la reunión del 17 y 18 de septiembre puedan empezar a recortarse esa tasa referencial por la cual se rige la economía, que actualmente está en un 5,25 a 5,50%. Y si entonces la mayoría de los analistas y los entendidos estamos previendo que pueda venir un recorte de 0,25%, lo cual hace que baje como la marea del nivel de las tasas e impacta todas aquellas tasas que conocemos eventualmente como tarjeta de crédito, crédito hipotecario, crédito para automóviles y también la tasa de los ahorros, por ejemplo, en certificados de depósito, depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de alto rendimiento pueden empezar a ver un descenso en el tiempo. ¿Qué le sugieres entonces ante estos cambios a nuestros oyentes, Julio? Sí, fíjate, aquellas personas que tienen la dicha y el privilegio de tener capacidad de ahorro y que están utilizando su dinero, por ejemplo, en productos financieros como depósitos a plazo fijo o certificados de depósito, sabiendo que se avecina una eventual reducción en la tasa, si tienen la oportunidad y disponibilidad, por supuesto que entonces pueden, por utilizar una palabra criolla, amarrar ciertas tasas a unos plazos un poco más largos, 6, 9 meses, 12 meses, con el nivel actual, justamente antes de que venga el descenso en las tasas referenciales en esos productos financieros. Eso desde el punto de vista del ahorrista. Desde el punto de vista de las personas que piden dinero prestado para diversas necesidades, como automóviles, hipotecas, pues se espera que haya una reducción en esa tasa. Evidentemente no es la Fed o el Banco Central quien directamente digamos, fija esos niveles, sino que todo se ancla a la referencia que ellos usan para el mercado interbancario. Pero bueno, digamos que ser pacientes, aquellas personas que están, por ejemplo, por tomar decisiones de compra, la buena noticia es que las tasas referenciales de hipotecas de alguna manera han venido descendiendo. Por ejemplo, ahorita el promedio de las hipotecas ha descendido a un 6,47%, estaba hace unos meses por encima del 7%. Y puede que haya una reducción en los próximos meses si los recortes no solamente ocurren en septiembre, sino también en las 2 otras reuniones sucesivas que quedan antes de terminar del año, con lo cual entonces podemos empezar a considerar a aquellos que quieren buscar un nuevo hogar y comprar su primera vivienda, empezar a disfrutar de tasas ligeramente más bajas en el tiempo. ¿Cuándo será el momento ideal que uno pueda decir, este es el momento para comprar? Fíjate, es interesante porque algunos consumidores tenemos el sueño y la expectativa de volver a las tasas prepandemia, que habían hipotecas, San Miguel, de hasta 2,75% para las personas que tenían un crédito impecable. Sin embargo, la verdad es que desde un punto de vista económico, yo creo que es realista asumir que no creo que en el corto plazo volvamos a esos niveles tan bajos. Evidentemente, como tú bien sabes, la economía son muchas variables que son difíciles de predecir,
con extrema precisión. Pero este proceso, si tú estudias los ciclos económicos en los Estados Unidos, ves que este ciclo de bajas puede, digamos, tomarse unos 15 a 24 meses para por lo menos vivir un recorte de tasas de más de 2% en el nivel general de las tasas para préstamos. Entonces, en este sentido, cualquier cosa en los próximos año y medio, 2 años, es que vamos a ver cuál pudiese ser el piso, pero no se estima que llegue a esos niveles tan bajitos como tuvimos la dicha hace 4 o 5 años. En otras palabras, los viejos tiempos no volverán de ninguna manera. Creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Es difícil volver porque, claro, naturalmente hay muchas variables y se quiere defender la solidez de la economía. Recordemos que cuando empiezan a bajar las tasas a nivel de política monetaria, lo que se quiere incentivar es el consumo, se quiere bajar también el desempleo, que no hayan despidos masivos como lo ha habido, por ejemplo, en el sector tecnológico y que otras industrias se pueden apegar. Entonces, al final del día, recordemos que si vuelve a salir plata a la calle, básicamente suben los niveles de precios, se vuelve a reactivar la inflación y estamos en un nivel ahorita de la economía en la que, claro, un recorte tan exagerado como nos lleve a esos niveles, más bien lo que va a desencadenar de nuevo son problemas inflacionarios. Es difícil que volvamos a esos niveles. Ojalá, yo lo deseo con todo mi corazón, pero bueno, resta ver cómo se desempeña todo. Deseos no empreñan, decía otro dicho, ¿no? Julio, y así como te pregunté cuál es el momento para comprar, ¿cuál es el momento para vender? Fíjate, al final del día aquí lo que hay que estar, por supuesto, siempre bien asesorado con un experto en el área de bienes raíces, inmuebles o realtors, como dicen acá en los Estados Unidos. Todo va a depender de cómo esté la oferta y la demanda de la vivienda. Se sabe a nivel económico y de hecho es un punto álgido en las propuestas políticas ahorita que estamos en año electoral, de que hay un déficit digamos, de disponibilidad de casas en el país, lo cual naturalmente ha distorsionado un poquito los precios, elevándolos todos. El precio promedio de las casas en los Estados Unidos ha subido. Entonces, en ese sentido, bueno, también por las altas tasas ha habido como un juego que ha contrarrestado el que no todo el mundo puede endeudarse a estos niveles de tasa porque los pagos de la hipoteca mensual son bastante elevados en comparación con lo que eran hace 4 o 5 años. Entonces, digamos que siempre hay un juego que se contrarresta entre oferta y demanda y que al final del día va a depender también de la situación de la persona, si hay una necesidad puntual para la venta o no la tiene. Depende de la situación familiar y de la situación económica en la que se esté viviendo. Me preguntan por acá puntualmente que te pregunte sobre las deudas en las tarjetas de crédito. Definitivamente es algo que tenemos que hacer todo lo posible por erradicarlas. Hay una realidad y es que a pesar del recorte de tasas que se avecina, no necesariamente quiere decir que a nivel de tarjetas de crédito, entendiendo que el promedio nacional, César Miguel y a toda nuestra querida audiencia, el promedio nacional de la tasa de interés de tarjeta de crédito está en 23%. Ahora, un recorte estimado de apenas 0,25 es un vasito de agua ante un gran incendio que ha sido el incremento de la deuda de tarjeta de crédito en el país por factor de todo lo que ha ocurrido en la economía. Mi consejo es que en la medida de lo posible, si tenemos el privilegio de tener la oportunidad de saldar esa deuda lo antes posible, sería interesante. Tú también lo has visto en las noticias que, bueno, siempre los economistas andamos con ahí viene el lobo, se acerca la recesión. No la vemos tan cerca, pero lo que sí es cierto es que antes de que llegue, cuando sea que toque que llegue, sería interesante tener los menores niveles de endeudamiento en tarjeta posible para no asfixiarnos. Muy bien. Julio, te agradezco mucho, pues, todas estas sugerencias y consejos para nuestros oyentes. Gracias por atendernos en esta mañana. Encantado, siempre la orden y gracias por la oportunidad. Julio Cañas es economista y asesor financiero aquí en Miami. El reloj indica 10:33 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Buenas noticias para los miamenses o mayameros ansiosos por conseguir una moneda de 25 centavos, un quarter, con la cara de Celia Cruz. La Casa de la Moneda ha enviado casi 4 millones de monedas especiales a Florida. Así que debería ser solo cuestión de tiempo antes de que te encuentres a la reina de la salsa en tu bolsillo. La moneda de edición limitada se ha convertido en una pieza de colección aquí en Miami, donde el fallecido ícono de la música cubana es considerado
la realeza cubana-americana. La moneda, lanzada este mes como parte de la colección American Women Quarters de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, presenta una talla dinámica de una Celia Cruz sonriente, actuando junto a su eslogan Azúcar. La Casa de la Moneda le dice a Axios que había enviado 53.8 millones de monedas de 25 centavos de Celia Cruz para circulación nacional hasta el pasado miércoles. De ellos, 3.6 millones estaban en Florida, ordenados por los bancos de la Reserva Federal y entregados en vehículos blindados a instituciones financieras y minoristas locales. Algo al margen del detalle de la moneda, no deja de impresionarme ese hecho tan singular. Celia Cruz nació en uno de los barrios más pobres y humildes de La Habana. Y lo que hizo en su vida fue regalarnos alegría, felicidad. Ella debuta muy joven con la Sonora Matancera y muy rápido empieza a obtener grandes éxitos. Se enamora de Pedro Knight, trompetista de la orquesta, y se casan y permanecen unidos toda la vida. Fue una vida muy dichosa, no tuvo hijos, no pudo volver a Cuba por la muerte de su madre, pero fue una vida feliz y esa felicidad nos las llevó a todos los demás. Y fueron largos años donde ella entraba, sonreía, gritaba azúcar y todos de inmediato nos contagiábamos. Y eso ha terminado honrado en una moneda de curso legal, una moneda de 25 centavos, un quarter, con la cara de Celia, su sonrisa maravillosa y la palabra en español, azúcar. Wow, eso sí es trascendencia, ¿eh? 10:36 de la mañana. Vamos a otra cosa. Tengo acá en mis manos esta novela, Freedom is a Feast, una novela de Alejandro Puyana. El escritor dominicano-americano Junot Díaz dice: la épica no es suficiente para describir a esta novela extraordinaria. En la contratapa hay frases extraordinarias, no solo de Junot Díaz, sino de Marlon James, Luis Alberto Urrea, de Goodnight Irene. Aplausos para un nuevo maestro. Este debut es un tour de force. Elizabeth McCracken también le elogia de manera impresionante. Ha recibido muy buena crítica en The New York Times. ¿Quién es Alejandro Puyana? Alejandro Puyana es un joven venezolano que vino a los 26 años a Estados Unidos, hizo un estudio, obtuvo un MFA para escritores en la Universidad de Texas, vive allí, en Austin, y Freedom is a Feast es su primera novela, escrita en inglés. Vamos a conversar con él. Esta novela la van a presentar hoy acá en Miami. Alejandro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Alejandro, mi primera pregunta, esta novela tú se la dedicas a Teodoro Petkov, y a quien conociste mucho por tu padre, y acotas en la dedicatoria a Teodoro Petkov, cuya historia verdadera no la podría contar porque nadie podría creerla. Sin embargo, el personaje principal de tu historia, Stanislavo, es Teodoro Petkov. A Stanislavo le pasan las cosas que le ocurrieron a Teodoro Petkov en buena parte de su vida, de forma tal de que sí has contado la vida de Teodoro Petkov. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no, Alejandro? Bueno, algunas cosas son de Teodoro sin duda. La presencia física de Teodoro, su apariencia, está en el libro. Los bigotes, el pelo rojo. Creo que su pasión por la libertad y la democracia y su valor moral, creo que está en la novela. Pero hay muchas cosas que no. La historia familiar no es para nada la de Teodoro, aunque quizás hay algunas similaridades, pero me tomé mucha licencia para contar la historia que yo quería contar,
y no quedarme muy atado a los hechos biográficos de Teodoro. Lo que más quería era quizás transmitir su personalidad y los afectos que yo le tenía como persona como líder del país. Hay algo interesante. Esta novela tuya, Freedom is a Feast, es una radiografía de lo que ha sido la izquierda en Venezuela desde los años 60. Este personaje de Strabo pues va a la guerrilla, como fue Petkov, le pasan muchas de las vicisitudes, pero luego regresa a la ciudad, a la vida civil y a defender la democracia, en contra de lo que había dicho originalmente, y termina como editor de un periódico, como terminó también Teodoro Petkov. Pero hay otro hecho que jala la novela, no estoy haciendo spoilers, ¿eh? Hay otro hecho que jala la novela, y es lo que ocurre en abril del año 2002 con el derrocamiento de Chávez, la violencia que hubo en las calles, y allí hay otra historia. A ver, ¿de qué manera la silvanaste? ¿Qué era lo que querías contar? ¿Cuál era tu historia? Bueno, como tú bien dijiste, César, yo quería darle contexto a lo que está pasando ahorita en Venezuela, ¿no? Yo no me meto con el tema moderno de lo que está pasando en los últimos 10 años, 15 años en Venezuela, pero trato de contar el contexto de cómo llegamos a donde estamos, más o menos. Sí. Y sabía que tenía que entrar en algunos periodos históricos muy importantes que marcaron la vida de nuestro país, ¿no? Entonces, los años 60 están reflejados. Está reflejada la elección de Hugo Chávez en el 98. Está reflejado el abril del 2002 en el golpe de Estado y el derrocamiento de Chávez breve. Y después el 2012-2013 cuando Chávez está muriendo. Entonces, esa estructura histórica me permitió contar la historia de esta familia y así voy hilando estos personajes, ¿no? Es la historia de una familia que se desintegra por el contexto histórico, político, social de Venezuela y se le da la oportunidad a esta familia, no sabemos si la van a tomar o no, eso lo dejo para que lean el libro, de reencontrarse y de enlazar nuevamente. Ahí tomas detalles que los que conocimos la vida de Teodoro pues sabemos que son ciertos, pero los narras maravillosamente. La historia de la sangre que él toma para que lo lleven al hospital y después poderse fugar, o la historia con el turco Nassim Said para fugarse el San Carlos, son contados de una manera muy vívida y por las críticas que he leído, es lo que más le ha impactado a muchos lectores aquí en Estados Unidos, que no tienen por qué conocer ni quién fue Petkov, ni qué es lo que le ha pasado políticamente a ese país de la América del Sur. Claro. ¿Cómo te planteaste esas narraciones, Alejandro? Mira, César, una de las cosas que me impresionó a mí cuando yo llegué a los Estados Unidos a los 20 y tantos años, es que los americanos aquí conocían a Venezuela por pocas cosas, por el béisbol, por las Mises y por Chávez, porque en ese momento ya Chávez era muy celebrado en algunos lugares de los Estados Unidos por haber llamado a Bush demonio y todas esas cosas. Pero hasta ahí se quedaba el conocimiento de los americanos sobre Venezuela, ¿no? Y yo tomé esta novela como una oportunidad para reflejar un poco más la complejidad de nuestro país, sí. Para echarle luz un poquito a los hechos históricos que nos llevaron acá. Y Teodoro fue una herramienta para hacer eso. Su historia, te repito de nuevo, yo creo que la historia, incluso en estos hechos biográficos, cambia mucho. Por ejemplo, en el cuartel San Carlos, Teodoro estaba dentro de la cárcel, en mi libro está afuera, sí. Él está acabando el túnel. Sí. Entonces hay diferencias, pero eso me sirvió para contar la historia y eso era lo que yo quería, ¿no? Que los americanos tuviesen una visión un poco más compleja de lo que estamos viviendo. Me llama la atención porque si bien tienes personajes de tu ficción y a los reales le pones otros nombres, como el caso el nombre formal es Stanislavo, a los demás sí les respeta sus nombres, a Lucas Rincón, a Pedro Carmona. ¿Por qué? Sí, habían figuras históricas que no podía enmascarar, no podía hacerlos de mentira, ¿no? Hugo Chávez también, por supuesto, sí, aunque nunca aparece en persona en el libro, es una sombra
que está por encima de todo el libro, sobre todo después de su elección, ¿no? Y afecta a diferentes personas de distintas maneras. Obviamente mi personaje Stanislao está en su oposición y está luchando muy fuerte para hacerle una posición seria a Chávez, pero hay personajes también, como el personaje de Emiliana, que es la examante de Stanislao, que es una chavista muy apasionada. Hay personas de todas partes del espectro político, y eso era también muy importante reflejarlo, porque obviamente una novela venezolana tiene que reflejar todos esos distintos pareceres, ¿no? Tenemos rato hablando de Venezuela, de la historia de Venezuela, de la novela venezolana, pero la escribiste en inglés. ¿Por qué? Bueno, primero porque me convertí en escritor en inglés. Yo escribía un poco cuando vivía en Venezuela, en la universidad. Yo me gradué de sociólogo de la Católica, y escribía un poquito, pero cuentos mal hechos, como para mi propia diversión. En los Estados Unidos, después de que yo llego, es donde en verdad comienzo a escribir más seriamente. Y yo siempre desde niño fui un buen lector en inglés. Los libros que me llegaban en inglés me los leía en ese idioma. Y cuando llegué a los Estados Unidos me nutrí mucho de la literatura americana. Entonces, aprendiendo a escribir en inglés, convirtiéndome en un escritor serio en inglés, me dio mucha facilidad en ese idioma, ¿no? Y lo segundo es que yo quería, como te comenté antes, contar esta historia para un mercado distinto, para una audiencia distinta. Los venezolanos que se lean este libro creo que les va a gustar mucho, se van a sentir identificados, se van a sentir reconocidos en el libro, van a reconocer momentos que a ellos los impactaron personalmente, y eso creo que les va a dar mucha felicidad, alegría, le va a hacer sentimientos. Pero a las personas que no conocen la historia venezolana, yo creo que este libro les va a dar un impacto distinto, porque van a llegar a conocer las dificultades de nuestro país de una manera mucho más íntima, y quizás les va a sorprender de alguna manera, porque son cosas a las cuales ellos no están acostumbrados, ¿no? Ya. Hay un movimiento curioso de escritores latinoamericanos jóvenes, Junot Díaz, Valeria Luiselli, Hernán Díaz, Benjamín Labatut, el chileno, que escriben en inglés, y tú entras en esa categoría. Siempre me ha llamado mucho la atención el autor que escribe en un idioma que no es el suyo. Y tenemos dos grandes referentes siempre. Por un lado Nabokov, pero sobre todo, Joseph Conrad. El inglés no era su idioma y llegó a ser uno de los grandes escritores de ese idioma. ¿Hasta dónde va tu ambición, tus pretensiones, Alejandro? Bueno, primero, esos nombres son demasiado grandes como para yo tratarme de parecer a ellos, ¿no? No, mi ambición es seguir escribiendo sobre Venezuela, seguir escribiendo en inglés, seguir tratando de escribir sobre Venezuela para que otra gente la conozca, y traducirlo en español, obviamente. Ojalá este libro ya esté traducido en español muy pronto y poderlo llevar a cualquier lugar del mundo. Pero mi ambición es seguir escribiendo sobre nuestra historia, sobre nuestra gente, lo que nos gusta hacer, y ya estoy trabajando en la segunda, por ahí vamos. Qué bien. Hablando de traducción, feast es un término muy ambiguo. Lo usó Hemingway, incluso en su A Movable Feast, que fíjate, terminó entre nosotros como París era una fiesta. ¿Cómo traduces feast? Freedom is a feast. Es una traducción difícil. Todavía no le hemos conseguido el título en español, porque la palabra que a mí más se me asemeja es banquete. Claro. Pero libertad es un banquete, no suena tan lindo como Freedom is a feast. Entonces en eso estamos. Es una pregunta difícil, César. Si tienes ideas, te las acepto. Bueno, los que tradujeron A Movable Feast tuvieron, creo que, el mismo dilema. Mira que terminaron con París era una fiesta, que no tiene nada que ver. Sí. Oye, te felicito, Alejandro, de verdad. Has escrito una novela muy, muy interesante, muy lograda, sobre todo tomando en cuenta que se trata de una ópera prima, ¿no? Muchísimas gracias, César Miguel, y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar contigo. Y esta noche estamos en Miami, aquí en Books and Books, a las 7 de la noche. Muy bien. Freedom is a Feast, de Alejandro Puyana, editado por Little Brown. Enhorabuena, Alejandro. Chao.
10:49 de la mañana. Esta noche a las 9 Sin Filtro con Luis Olavarrieta por TVV Network, que estará conversando con María Ángel Ruiz. A las 9 Sin Filtro Luis Olavarrieta con María Ángel Ruiz. Y recuerda que todas las noches de lunes a viernes en vivo a las 8 está La Última con Carla Angola por TVV Network. 10:51. Y ahora, Carlos, cerremos allí y pongamos esta otra música. Pero ahí hay gente que dice que en 3 semanas ya pueden haber impreso actas falsas, ¿verdad? Ojalá. Échenle bola, impriman. Échenle bola contra las actas, es lo que pide el mundo entero. Nosotros la mostramos primero, y esa sí tiene la cuenta exacta. Échenle bola contra las actas para que brille lo verdadero. Échenle bolas. Échenle bolas. Agosto, pero ya está la gaita allí. La gaita tiene un sentido de la oportunidad y la rapidez únicos. María Corina Machado sale, reta al Tribunal Supremo, les dice échenle bola, y allí vino la gaita. Esto es una obra de Nano Silva, oriundo de Cabimas, pero en Katy, Texas. Nano, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César, ¿cómo estás? Un placer, de verdad, desde aquí, gran honor estar en tu programa. ¿Cómo surgió la gaita? Bueno, primero que todo, antes de contestarte esa pregunta, como sé que eres un gran aficionado a la salsa y te conozco desde esos inicios del libro de la salsa, cuando nosotros también empezamos con el movimiento salsero desde Cabimas. Yo soy el compositor de El Buzo, de Sabia Venezuela, de Confusión, de los temas de Guaco, de las novelas, el que grabó con Oscar de León, de la Puerto Rican Power, de temas con Gilberto Santa Rosa. Siempre muy apegado a la salsa y quiero agradecerte en este momento pues esa contribución tuya con el libro, porque para nosotros fue una gran motivación. Muchas gracias, Nano, muchas gracias. Yo quiero a toda la gente de Cabimas, porque mi papá se crió en Cabimas, ¿no? Y qué bueno. A los 7 años fui por primera vez a Cabimas, a gozar del calor. Sí, señor, buenos amigos allá, sí, señor. La gaita surge como un llamado. Tengo un gran amigo que se llama Emiliano Faría, un cineasta también venezolano, que me llamó muy emocionado como transmitiéndome la necesidad de que se hiciera esa gaita, de que contaba con la anuencia de la gente de la oposición, encabezados por María Corina, y un personaje muy importante que se llama Antonio de la Cruz, un ejecutivo que está en Washington, creo que es asesor o tiene que ver con todas estas soluciones a las problemáticas de América Latina. Sí, cómo y no. A través de esta persona también recibí esta idea de hacer esta contribución. Digamos que no fue una idea mía totalmente, por eso quise poner en los créditos con mucha, podría decir hasta con mucha humildad, de que la creación intelectual de la frase es de María Corina, no es mía. Sí, me llama la atención. En los créditos dice creación intelectual María Corina Machado. Sí, exactamente. Es como si te hubieran dicho, haz un tema de esto. Entonces, en ese momento se te prenden, como dice uno, todos los electros, se te pone la computadora a trabajar en overclock y te pones creativo inmediatamente, porque es como si te pasaran un switch diciendo, bueno, aquí está el tema, es necesario. Yo tengo muchísimos años haciendo estas protestas. También quería darte ese dato a través del conjunto Barrio Obrero de Cabimas. ¿Cómo no? Desde el año 2004 empecé a hacer gaitas protestas todos los años consecutivamente hasta el año 2015, que fue el año donde terminé mi trabajo con el conjunto en los 60 años del conjunto Barrio Obrero, que es el conjunto de gaitas más antiguo. Y aquí, esta gaita, por cierto, la cantan Alex Silva y Ricardo Aguirre Jr. Sí, correctamente. Alex Silva es mi hijo que me acompaña en todo mi trabajo musical aquí en los Estados Unidos. Se ha ido desarrollando como un gran solista, gracias a Dios. Y Ricardo es el hijo de Ricardo Aguirre. Exactamente. Es uno de los hijos del Monumental
Ricardo Aguirre, que desde hace menos de una semana está con nosotros en esta propuesta que se llama Gaiteando con Nano, desde Katy, Texas, y bueno, estamos compartiendo y es un orgullo que haya participado en esta gaita. Bueno, te felicito. ¿No? El próximo paso es inscribir a María Corina Machado en SACBEN, ¿no? Sí, señor, para que compartamos la regalía. Sí, señor. Nano, te felicito. ¿Dónde se puede ver y escuchar? Porque tiene un video, les comento, ¿ah? Esa gente trabajó de manera relámpago, creo que fue la gente de BTV, que tenía las imágenes, incluso las imágenes exclusivas de ese momento de Venezuela, donde María Corina lanzó esa sentencia, y ellos hicieron un gran trabajo. También felicito a todos los técnicos de edición por esa gran contribución. Bueno. Está ya en nuestro canal de YouTube, Nano Silva, ahí pueden ver la gaita también en las redes. Gaiteando con Nano. Nano, te felicito, fuerte abrazo. Gracias, César, un abrazo para ti. Y con Arsenio nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.